Nunca olvidaré la noche en que tomé lista en el aula 304, y todos los nombres respondieron, excepto uno. El único que, según los archivos de la escuela, seguía vivo. Mi nombre es Julián Correa. Tengo 42 años y soy profesor de historia desde hace casi 20. El año pasado, después de una cirugía menor, pedí ser reubicado temporalmente en el turno nocturno para no forzarme tanto físicamente. Me asignaron a un colegio público de Medellín, ubicado en el barrio La América, a pocas cuadras del Éxito de San Juan, en un edificio viejo que colinda con el colegio INEM José Félix de Restrepo. Era un reemplazo corto. Solo 2 meses. Daría clases en 11 grado, salón 304. 3 veces por semana, de 18 a 22. Acepté sin pensarlo. El lugar era tranquilo, la zona segura y los directivos parecían amables aunque reservados. Desde el primer día noté algo extraño, ningún docente hablaba del turno nocturno. Como si evitaban el tema. Incluso uno de ellos, al saber que me asignaron el aula 304, solo me dijo, no se preocupe si no entiende todo al principio. Pensé que se refería al sistema pedagógico. No imaginaba que hablaba de otra cosa. La primera noche fue calmada. Llegué puntual, pasé por la portería, un señor mayor que apenas levantó la mirada, y subí hasta el 3er piso por una escalera antigua, de esas que crujen con cada paso. El aula 304 estaba al fondo del pasillo. La luz del tubo fluorescente titilaba como si estuviera a punto de fundirse. Entré. Los alumnos ya estaban sentados. Unos 15, todos uniformados. Fue eso lo primero que me pareció raro. ¿Por qué usaban uniforme completo si eran estudiantes nocturnos adultos? Pero lo dejé pasar. Tomé lista. Todos respondieron con voz suave pero clara. Presente, profe. Aquí, señor. Presente. -1. Un nombre que me sonaba familiar, Emilio Castrillón. Lo llamé 2 veces. Nadie respondió. Miré hacia los estudiantes. Varios se voltearon a ver una silla vacía en la esquina. Me quedé en silencio por unos segundos, pero continué con la clase. En el camino de regreso a casa, no podía quitarme de la cabeza la expresión de esos chicos. Eran respetuosos, atentos, pero había algo en sus rostros. Algo, antiguo. Como si fueran mayores de lo que parecían. Como si llevaran encima una tristeza profunda. Esa noche, antes de dormir, por simple curiosidad, busqué en línea el nombre Emilio Castrillón Medellín estudiante. Y lo encontré. Un artículo de 1997. Estudiante de 11 grado fallece junto a 14 compañeros en trágico accidente escolar en Santa Fe de Antioquia. Y la foto del joven. Era el mismo rostro que yo había visto en la silla vacía. No dormí esa noche. Me levanté 3 veces para volver a leer el artículo, como si esperara que dijera otra cosa. Pero no. Emilio Castrillón había muerto en 1997, junto a 14 compañeros y un docente, en una excursión escolar que terminó en tragedia. El bus en el que viajaban perdió el control bajando una loma en la vía a Santa Fe de Antioquia, y cayó por un abismo de más de 80 metros. Todos fallecieron en el lugar. El artículo estaba firmado por el diario El Colombiano, con foto del lugar del accidente y los nombres de los estudiantes fallecidos. Volví a revisar la lista de asistencia que me habían entregado en el colegio. Ahí estaban los 15 nombres. Emilio Castrillón incluido. Pero lo que me erizó la piel fue que varios nombres coincidían con los de la lista de fallecidos en el artículo. Y entonces recordé lo que me dijo aquel docente, no se preocupe si no entiende todo al principio. Pensé en renunciar. Pero algo me hizo volver. Tal vez la necesidad de entender. Tal vez la idea absurda de que estaba siendo víctima de una broma macabra. Esa segunda noche, cuando subí por las escaleras, algo cambió. El portero me miró a los ojos antes de dejarme entrar. Solo dijo, si escucha su nombre, no conteste. No supe qué responder. Subí. El pasillo del 3er piso estaba más oscuro que la vez anterior. Solo una luz en la esquina, junto al aula 304, seguía encendida. Cuando abrí la puerta, los estudiantes ya estaban ahí, en silencio, esperando. Esta vez no tomé lista. No quería volver a escuchar esos nombres. Me limité a dar la clase como si todo fuera normal. Y ellos, seguían siendo participativos, atentos, demasiado educados. Pero algo cambió cuando, en medio de la explicación, una de las alumnas, de rostro pálido y cabello muy oscuro, levantó la mano y me preguntó: «Profe, ¿usted cree en la reencarnación?». La pregunta me descolocó. No venía al caso. Le respondí con evasivas,
pero noté que todos los demás la miraban con una mezcla de respeto y miedo. Como si ella hubiera dicho lo que ninguno se atrevía. Al final de la clase, mientras recogía mis cosas, la misma alumna se acercó y me entregó una hoja doblada en 4. La guardé sin mirar. Salí del colegio más rápido que nunca. Bajé por la glorieta de San Juan con la avenida 80, tomé el primer taxi que encontré y llegué a casa con una ansiedad que me encogía el pecho. Cuando por fin me atreví a abrir la hoja, sentí que el mundo se detenía. Era una lista, con los nombres de todos los estudiantes del aula 304. Y al final, escrito a mano con tinta roja. El único que sigue vivo eres tú. Guardé esa hoja en el cajón más profundo de mi escritorio, como si esconderla pudiera alejar el peso de lo que implicaba. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Que tal vez eran nombres comunes. Que la lista podía haber sido una mala broma. Pero en el fondo, Gabriel, algo dentro de mí sabía que no. Esa clase no era normal. Y yo no estaba loco. Volví al colegio 2 noches después. Me prometí a mí mismo que solo daría clase y me iría. Sin mirar rostros. Sin escuchar nombres. Solo dar la lección y salir. Pero cuando llegué, sentí que el ambiente había cambiado. El portero, que siempre estaba sentado tras su escritorio de madera, no estaba. La reja de entrada estaba abierta. No había luces en la planta baja. Solo el reflejo distante de los faroles de la calle. Subí las escaleras con el corazón palpitando en el cuello. El pasillo del tercer piso estaba iluminado solo por la luz del aula 304, que esta vez parpadeaba como si luchara por mantenerse encendida. Me acerqué y antes de tocar la puerta, escuché algo desde dentro. Julián. Mi nombre. Susurrado. Pero no por una sola voz. Eran varias. Como si todos los alumnos lo dijeran al mismo tiempo. Retrocedí 2 pasos. Mi piel se erizó. Quise bajar. Salir de ahí. Pero mis pies no respondían. La puerta se abrió sola. Los estudiantes estaban sentados. Todos. En silencio. Con los ojos fijos en mí. La misma disposición. La misma ropa. Las mismas miradas profundas. Y en la última fila. Emilio. Esta vez no estaba vacía su silla. Él estaba ahí. Me miraba con intensidad, pero sin agresividad. Parecía triste. Me acerqué al escritorio y la clase comenzó, aunque no recuerdo qué dije. Solo hablaba por hablar. Como si llenara el silencio con palabras huecas para no pensar en lo que estaba ocurriendo. A mitad de la lección, la alumna del cabello oscuro, la misma que me entregó la hoja, levantó la mano de nuevo. «Profe, ¿ya revisó nuestros expedientes?» Me quedé congelado. ¿Qué expedientes?», pregunté. «Los de archivo, en la sala vieja junto al laboratorio de química. Ahí están nuestras historias». «¿Por qué me dices esto?», susurré. «Porque alguien tiene que recordarnos». Terminó la clase. Salieron uno por uno, sin hablar. Solo Emilio se quedó. Me miró fijamente y dijo algo que jamás olvidaré. «No es el aula lo que está mal. Es el horario. Esta clase solo existe de noche». Y luego se desvaneció frente a mí. No caminó. No salió. Simplemente, se deshizo en el aire. Como polvo. Regresé a casa temblando. No dormí. Y a la mañana siguiente, tomé un taxi hasta el colegio. No quería esperar otra noche. Tenía que ver esos expedientes. La sala de archivo estaba cerrada. Vieja, polvorienta. Pero forcé la puerta. Adentro, entre carpetas amarillentas, encontré una caja con etiquetas descoloridas. Y en la tapa, escrito a mano. Aula 304 o fallecidos, excursión 1997. Mis manos temblaban cuando levanté la tapa de aquella caja. El polvo me hizo toser, pero no me detuve. Adentro, una pila de carpetas organizadas por nombre, todas con el mismo formato: foto del estudiante, acta de nacimiento, ficha académica, y un reporte final con el sello del colegio. Comencé a revisar uno por uno. Mariana Hoyos, David Esteban Zapata, Valentina Quintero, todos fallecidos el 12 de septiembre de 1997, en el mismo accidente. El mismo recorrido, la misma excursión, el mismo bus. Las fotos eran idénticas a los rostros que había visto en el aula. Los mismos ojos, el mismo corte de cabello. Incluso los uniformes coincidían, azul oscuro con cuello blanco, como los que todavía usaban en clase. No podía dejar de hojear. Llegué a la ficha de Emilio Castrillón. La carpeta estaba más gastada que las demás.
Tenía una anotación al margen, escrita en bolígrafo rojo. Registro incompleto. Cuerpo no recuperado. Sentí un frío repentino. Como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Me giré por impulso, pero la sala estaba vacía. Solo la luz del ventanal alto entraba entre los estantes. Quise hablar con el rector, con alguien del cuerpo directivo. Subí a la oficina administrativa, pero estaba cerrada. Golpeé, llamé, esperé. Nadie. Bajé a la portería, vacía. Caminé hasta el patio. Las canchas solitarias. El eco de mis pasos rebotaba en las paredes como si el colegio entero estuviera suspendido en otro tiempo. Salí de allí con la cabeza hecha un caos. Al día siguiente no fui a trabajar. Ni al siguiente. Apagué el celular. No quería saber más. Pero la noche del viernes, cerca de las 23, alguien tocó mi puerta. Me acerqué con el corazón latiendo en la garganta. Por la mirilla, no había nadie. Pero en el suelo, una hoja doblada. La abrí con cuidado. Era la misma lista que me habían dado antes, solo que esta vez, al final, habían tachado una línea. Mi nombre. Y justo debajo, escrito con letra firme. Usted ya no pertenece al día. Traté de ignorarlo. No salí de casa en 2 semanas. Pero el lunes siguiente, en plena tarde, recibí una llamada desde el teléfono del colegio. Al contestar, no hubo voz. Solo una grabación distorsionada, que repetía una frase. Clase 304. Presente. Clase 304. Presente. Clase 304. Colgué. Bloqueé el número. Pero al mirar el reloj, eran las 18. La hora exacta en que empezaba la clase. Me rendí. Sentí que, de algún modo, ya estaba adentro otra vez. Esa noche regresé al colegio. No sé cómo llegué. Solo recuerdo estar parado frente a la reja, que esta vez se abrió sola. Subí las escaleras. El aula 304 me esperaba. Los estudiantes también. Todos, menos Emilio. Y sobre mi escritorio, había algo que no estaba antes. Una hoja de asistencia. Con mi nombre escrito entre los alumnos. Me senté en la silla del profesor, pero ya no me sentía como tal. Miré a los estudiantes, alineados con perfección. Nadie hablaba. Nadie sonreía. Solo esperaban. En silencio. Como si supieran que esa sería la última clase. Tomé la hoja de asistencia. Mi nombre estaba ahí, en la última línea. Pero lo más perturbador no fue verlo escrito. Fue que, debajo de él, había una casilla marcada con un rojo. Como si yo, ya hubiera respondido. Levanté la mirada. Emilio ya no estaba. Su silla seguía vacía. Me puse de pie. Sentía un cosquilleo en la nuca, como si alguien respirara detrás de mí. Me giré. Nadie. Pero al regresar la vista al aula, ya no era la misma. Las paredes habían cambiado. Estaban agrietadas, con manchas negras de humedad. El tablero tenía escritos con tiza antigua, nombres de materias que no se enseñaban desde hace décadas. Afuera, por las ventanas, la noche era absoluta. No se veía la ciudad. Ni luces. Ni ruido. Solo un vacío espeso. Los estudiantes seguían ahí, pero ahora sus rostros se veían distintos. Más pálidos. Más envejecidos. Como si el tiempo les hubiera pasado por encima en un instante. Uno de ellos, un chico que nunca me había hablado, levantó la mano. «Profe, ¿usted ya sabe quién fue?» «¿Quién fue qué?» «El que sobrevivió». Mi boca se secó. Me temblaban las manos. Antes de poder responder, la alumna del cabello oscuro se puso de pie y caminó hacia mí. «No era Emilio», dijo. «Él también murió ese día. Todos lo hicimos. La diferencia es que él aceptó. Usted no». Saqué la lista de mi bolsillo. La misma que me habían entregado. Pero ahora, algo más estaba escrito en ella. Excursión del 12 de septiembre de 1997, profesor acompañante, Julián Correa. Sentí que el aire me abandonaba. Mi visión se nubló. «No, eso no puede ser», susurré. «Yo no estaba allí. Yo no». «Sí estaba», dijo ella. «Usted era el docente a cargo. Sobrevivió. Pero nunca lo aceptó». Me dejé caer en la silla. Las voces a mi alrededor comenzaron a susurrar mi nombre, una y otra vez. Como el eco de una conciencia rota. Imágenes vinieron a mí, el bus, el camino de Santa Fe, el grito de los frenos, el abismo. Yo estaba ahí. Yo salí caminando. Y en lugar de enfrentar lo que había pasado, lo bloqueé. La clase no era real.
Era un castigo. Un ciclo. Cuando levanté la vista, ya no había aula. Estaba en medio del bosque, en la oscuridad, junto a los restos oxidados de un bus escolar. Y sobre una roca, la hoja de asistencia. Con todos los nombres. Y al lado del mío, una nota en tinta negra. Por fin estás presente. Desde entonces, nadie me ha visto. Pero cada noche, a las 6, en un salón del viejo Colegio de la América, la clase 304 sigue comenzando. Y alguien toma lista. Siempre falta uno. Hasta que tú respondas. Este fue otro episodio de Historias de Suscriptores. Sigue el canal para compartir tu historia y escuchar más historias oscuras. Gracias por tu atención. Gabriel Nocturno del canal Voces Anónimas.